Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Amanecer del Cine. Qué alegría acompañarlos una vez más y estar acompañada de este grandioso equipo. Gracias Karen por esas palabras y efectivamente bienvenidos a este análisis que nos tiene con ansias y ganas de hablar bastante. Y Loba Abraham es una grandísima película de uno de los mejores directores del siglo, así que se viene un capítulo bastante jugoso. No es por presumir, queridos oyentes, pero yo fui quien propuso y peleó para analizar esta película lo más pronto posible porque me la vi y me voló la cabeza. Aquí hay que pelear para los temas, Karen, así es, estoy totalmente de acuerdo. Dentro de los planes estaba previsto hablar de alguna película de Nolan, pero bueno, no le díamos espacio entre toda la agenda hasta que Karen insistió y aquí estamos. Sí, definitivamente tocó priorizar a Nolan y a petición de Karen a su segunda película, Memento. Aquí pudo haber muerto si no acortábamos a hacer el análisis de esta película porque a pesar de no ser la más famosa del director, es buenísima y de las mejores de su filmografía. Eso es muy cierto, Karen, eso que es una de sus primeras, pero bueno, comencemos el capítulo no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y se suscriban a nuestras plataformas. Escuchas El Amanecer del Cine. Bueno, Memento, una película de Christopher Nolan, la segunda, como ya dijo Diego, pero una de las más impactantes por su historia y narrativa. Exacto, Abraham. Memento cuenta la historia de Leonard, un investigador de una agencia de seguros cuya memoria está irreversiblemente dañada por culpa de un golpe en la cabeza al intentar evitar el asesinato de su mujer. Lo curioso de todo esto es que a causa del golpe, Leonard perdió la memoria y los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así que para investigar y vengar el asesinato de su mujer, tiene que recurrir a la ayuda de una cámara Polaroid y a las notas tatuadas en su cuerpo. Es toda una encrucijada de película donde no se sabe quién es quién, qué sucede antes, qué sucede después, cómo ocurren los hechos. Es un laberinto que se asemeja a la memoria del protagonista. Yo por eso sostengo que es una de las mejores y más completas películas de Nolan, porque no es común ver a una misma película con dos líneas de tiempo contrarias, pero conectadas al mismo tiempo. Exacto, por ahí se pueden hacer comparaciones con Irreversible de Gaspar Noé, que va de atrás hacia adelante, o películas que juegan con el tiempo y perspectivas, como Rashomon de Akira Kurosawa y La Llegada de Denis Villeneuve. Que por cierto, La Llegada ya la analizamos y de Akira Kurosawa ya Diego analizó Ran, así que están ahí en todas nuestras redes sociales, especialmente en Spotify, listas para que ustedes escuchen el análisis de esos capítulos. Y aún así no se harían la idea de la locura que es la narrativa en Memento. Lo bueno, Karen, es que siempre existirá una versión en orden cronológico que haga más fácil el entendimiento de esta película, aunque claro, se perdería toda la magia. Pienso igual, a mí aunque sí me costó un poco entenderla, lo pude hacer después de un par de visualizaciones, repitiendo, yendo para atrás, volviendo a ver un pedazo, y bueno, fue una experiencia única de esas que uno pues volvería a ver. Irreemplazable sin duda alguna. Y déjenme decirles que eso es gracias a la mente maestra de Christopher Nolan. Dirección. Entonces, Diego, ¿qué hizo Nolan para lograr en su segunda película un hito como Memento? Si te soy honesto, Karen, Nolan solo fue él mismo. Él es uno de mis directores favoritos y puedo entender que tenga sus detractores, pero creo firmemente que los tiene por el simple hecho de ser un director que logra combinar lo comercial con temas profundos, creando un cine que no tiene comparación y como muestra esta Memento en la que se evidencia el planteamiento central de su cine, que es explorar la mente humana como un laberinto. Yo siempre he considerado a Nolan como un escritor magnífico y es porque sus guiones parten de estudios psicológicos, físicos, metafísicos, científicos y aspectos muy épicos también. Y creo que esto proviene de sus estudios en literatura inglesa, o sea, Shakespeare, Dickens, Jane Austen, Virginia Woolf, Agatha Christie y hasta el mismísimo Arthur Conan Doyle. Vamos, escritores clásicos que creo que todos conocemos. Pero el punto es que al Nolan haberlos estudiado, pudo implementar características de cada uno de ellos en sus guiones, como las estructuras
estructuras, los narradores poco fiables y sobre todo los personajes que cargan versiones rotas de sí mismos. Pero además de esto, Nolan no se queda solo en el guión, porque su dirección también busca hacer sentir al espectador lo que siente el personaje, y para lograrlo recurre a efectos prácticos y una puesta en escena que parece más una simulación que una representación, llenando de tensiones evidentes y ambigüedades características de la mente humana. Yo podría pasarme toda una tarde hablando de Nolan, pero esto que les acabo de contar es lo realmente importante para hablar de Memento. Y es que, como les dije, esta exploración de la mente como un laberinto es lo que Nolan quiso plasmar en la película, especialmente en el personaje de Leonard, porque su amnesia, además de ser una condición médica, es una forma de vivir y al mismo tiempo de hacernos vivir la historia. Así, cuando el personaje se siente desorientado, vacío y ansioso, o cuando cree tener certeza de algo, nosotros lo sentimos y lo creemos también. Claramente, lograr esto únicamente apoyándose en el guión es prácticamente imposible, así que Nolan utiliza todas las herramientas cinematográficas a su disposición: el montaje, la música, la iluminación, la fotografía, la colorimetría, todo, básicamente todo está hecho para que vivamos dentro de la mente de Leonard, y por eso el tiempo en esta película no es lineal, porque en la cabeza de Leonard tampoco lo es. Ya para finalizar, otro aspecto característico del cine de Nolan que se ve en Memento es uno que usualmente es olvidado, y hablo del personaje espejo, es decir, ese personaje que es el mismo protagonista pero fortalecido en las cualidades que el protagonista no puede ver de sí mismo. Enredado, yo sé, pero es lo que es. Y es que este protagonista, no protagonista, pero al mismo tiempo protagonista, es normalmente el enemigo. Por ejemplo, en The Dark Knight, en El Caballero de la Noche, son Batman y el Joker. En The Prestige o El Gran Truco son Borden y Angier. En Interestelar son Cooper y el Cooper del tercer acto. Y finalmente en Memento son Lenny y Sammy. Con todos estos aspectos, guión y estilo de dirección, Nolan logra que Memento confunda y deje pensando, llegando al punto de hacer que el espectador, igual que nosotros, vea la película una y otra vez hasta entender lo que realmente sucedió, y para sorpresa de pocos, lo mismo hace en sus demás películas. Es un estilo único que sin duda alguna Nolan tiene, y pues es de lo mejor que tiene el cine de la actualidad. Por eso cientos de actores se pelean para ser escogidos en sus películas, aunque curiosamente Diego siempre tiene sus preferidos, ¿no? Claro que sí, es que Nolan es sinónimo de éxito. Muy pocas de sus películas tienen malos números o mala recepción. De hecho, yo solo conozco dos, que son Tenet e Insomnia. Exacto, es increíble lo que este director ha logrado en solo 25 años de carrera, pero bueno, el talento no se improvisa. Bueno, ya que estamos, seguramente todos nos hemos visto al menos una película de Nolan, y quisiera saber cuál de todas es su favorita. Yo me voy un poco por lo clásico y lo más conocido, pero mi favorita siempre creo que será The Dark Knight. Bueno, si me hubieran tomado un par de años antes, yo también hubiera dicho que Caballero de la Noche, pero la verdad, la película de Nolan que más me ha impactado hasta el momento es Inception, El Origen, ahí en español. Parece que es una película muy interesante de ver, muy para ver y ver. Ah, mentira. Interestelar, ¿no? Interestelar, claro que sí. Ese está top 1, Interestelar, top 2, Inception. Lo siento, Diego, pero es buen cine a pesar de ser comercial. Lo que no entiendo es por qué cuando se habla de Nolan todo el mundo se va hacia lo más comercial. Mi favorita es The Prestige. The Prestige es, a mi parecer, la película más completa de Nolan. La película que tiene absolutamente todos los puntos que se tratan en su filmografía. Y cuando Nolan hizo The Prestige, él no estaba pensando en comercial. Él estaba pensando en dejar su nombre, solamente poner su nombre sobre la mesa para lograr ser reconocido y sí pasar al cine comercial, porque bueno, todos tenemos que comer, ¿o no? Bueno, todos ustedes que nos escuchan, si quieren contarnos cuál es su película favorita de Nolan, les dejaremos una cajita de preguntas para que nos comenten cuál es la suya. Estaremos muy pendientes para interactuar con ustedes. Montaje. Bueno, vamos a cambiar un poco la estructura que traíamos en los capítulos para dejar los spoilers para el final, así que en vez de hablar del guión, vámonos directamente a lo técnico y hablemos del montaje de la película. Bueno, el montaje estuvo a cargo de Dodi Dorn, una escritora y también encargada de editar muchas películas, entre ellas Insomnia, Fury. Y bueno, en esta película particularmente no hay decorados grandilocuentes ni artificiales visuales llamativos. Esta sobriedad refuerza el enfoque psicológico y cerebral del relato. Todo está al servicio de meternos en la mente fragmentada de Leonard. De hecho, si ustedes ven en cada una de las partes de la película cómo está montada en escenarios, tanto en fotografía, está pensada para que uno vea la mente o se
se ponga en los zapatos de Leonard y vea cómo él está viendo la realidad. Es básicamente el montaje un juego de rompecabezas. ¿Por qué? Porque depende de cada acto vamos a tener 2 líneas temporales que se intercalan entre ellas. ¿Cómo las podemos identificar? Las podemos identificar con su fotografía. Tenemos un espacio temporal que podríamos decir es el presente, de la hora de Leonard en blanco y negro, que transcurre cronológicamente como transcurriría la vida de todo, ¿cierto? De presente al futuro. Y tenemos un montaje a color en el que vemos recuerdos, flashbacks. ¿Y por qué digo que es un rompecabezas? Porque se va intercalando. En una parte de la película nos va mostrando primero una parte en blanco y negro, otra parte luego a color, luego a blanco y negro, luego a color, blanco y negro, a color. ¿Y todo esto para qué? Para hacernos entender que Leonard vive en una constante desorientación con su pérdida de memoria, sin saber en qué momento del día está, ni en quién puede confiar, porque ni en él mismo puede confiar. Y bueno, el montaje reproduce esta experiencia subjetiva que el espectador puede ver. Definitivamente el montaje es de los aspectos más importantes en esta película y por eso lo nominaron al Oscar. Pero ahora, si lo pensamos bien, no debió ser nada fácil armar esta película. Es que totalmente, si estamos discutiendo nosotros que estamos analizando la película, qué va adelante, qué va después o cómo termina el final, que bueno, eso no se ve, pero sí ha pasado. Ustedes que están escuchando, los pobres montajistas debieron sufrir demasiado con Nolan cuando les explicó cómo iba la narrativa, pero bueno, para eso son los profesionales, ¿no? Sí, Abraham, es que explicarlo con palabras es súper sencillo, pero ya llevarlo a cabo, no sé, yo no me ganaría ese problemita. Uno tiene que respetar estos puestos y darle su valor porque lo que es, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Es como a los artistas de CGI que suelen ser bastante criticados sin que nadie analice previamente todo el trabajo que hay detrás, pero ese es tema para otro capítulo. Sí, claro, mejor sigamos con el análisis. Actuación. Venimos hablando sobre el elemento humano, antes mencionábamos a los montajistas, pero ahora es momento de los actores y el reto que tuvieron al filmar Memento. Respecto a las actuaciones en la película, vale la pena empezar por el protagonista, interpretado por Guy Pearce. Interpretar un rol con esas características fue un desafío considerable, pero Pearce logró transmitir una profunda angustia emocional a pesar de que el personaje carece de un arco emocional tradicional. Críticos como Roger Ebert destacaron su trabajo como uno de los pilares de la película, especialmente por la forma en que Leonard trata de no ser manipulado aún sin poder recordar. Curiosamente, el propio Pearce ha sido muy autocrítico con su papel. En una entrevista reciente con The Sunday Times, llegó a mencionar que su actuación le parece deprimente y que tomó decisiones que hoy considera erradas, como intentar transmitir una actitud frívola que no terminó de funcionar. Incluso ha sugerido que esa percepción pudo afectar su carrera con Christopher Nolan, ya que según él, Nolan nunca volvió a llamarlo después de Memento. Sin embargo, la crítica y el público no ha compartido esa visión negativa, pues su trabajo sigue siendo ampliamente reconocido como una de las grandes interpretaciones del cine de los 2000. Hay que mencionar que Christopher Nolan tomó decisiones muy específicas al momento de elegir a los actores. Por ejemplo, para el papel de Leonard consideró inicialmente a figuras como Brad Pitt o Alec Baldwin, pero finalmente eligió a Guy Pearce no solo porque era una opción viable en términos de presupuesto, sino también porque el propio Pearce lo llamó personalmente para expresar su interés en el personaje. También hay que destacar la actuación de Carrie-Anne Moss como Natalie, un personaje ambiguo que ayuda a Leonard, aunque con motivaciones propias que no siempre están claras. Por su actuación fue reconocida con el premio de Independent Spirit como mejor actriz de reparto. Algo curioso es que Moss fue seleccionada tras la recomendación de los productores, quienes habían visto su trabajo en The Matrix, y aunque otras actrices audicionaron, Nolan decidió trabajar con ella porque según él aportó el personaje de Natalie mucho más de lo que estaba escrito en el guión, llenándolo de matices y ambigüedad emocional que ayudaron a reforzar la tensión psicológica del filme. Uno de los casos más interesantes es el de Stephen Tobolowsky, quien interpreta a Sam
Sammy Jenkins. El actor había vivido una experiencia real de amnesia temporal tras una operación médica, lo que le permitió conectar de manera auténtica con el personaje. Esto dio a su interpretación un tono especialmente creíble, cargado de vulnerabilidad y extrañeza. Tobolonsky además relató en entrevistas que esa vivencia previa lo ayudó a comprender desde dentro lo que significaba existir sin memoria reciente, lo cual fue clave para el impacto emocional de su actuación. Ya para finalizar, un sabor agridulce queda, y es que Memento en efecto recibió múltiples reconocimientos. Sin embargo, en cuanto a las actuaciones, Pierce no recibió premios mayores, sino que fue nominado por la crítica de Toronto y para la Online Film Critics Society. Yo no sé ustedes, pero quiero resaltar a Carrie-Anne Moss porque hizo un papelazo con muy poquitos minutos de pantalla. Para mí, con el debido respeto del grandísimo Guy, fue la mejor. Y mira que Carrie-Anne es una de esas actrices bastante subestimadas por la audiencia y la industria, porque aunque no ha tenido la carrera más vistosa del mundo, cada vez que actúa deja su huella. Claro, pero es que además, ¿para qué tener una carrera vistosa si puede ser recordada por todos como la única Trinity en Matrix? Preciosísima, toda una femme fatale, sin duda alguna. Por cierto, de Matrix también tenemos un capítulo, así que no se lo pierdan. Si están en YouTube, le dejamos una tarjetita para que lo escuchen, y si están en Spotify, tranquilos que están en nuestro perfil, así que búsquenlo allá abajo y no se pierdan este capítulo de Matrix. Bueno, ya para cerrar esta sección, solo queda decir que la actuación de Guy Pearce es definitivamente una de las mejores de su carrera, y eso que fue de las primeras que hizo. Así es, demostrando de lo que está hecho desde el principio. Pero bueno, vamos a la siguiente sección. Cinematografía. Debo admitir que yo quería hablar de la cinematografía de esta película porque me gustó mucho desde el primer momento en que la vi, pero Abraham me dijo que tenía cositas preparadas hace tiempo, así que hicimos un trueque justo y ahora vamos a escucharlo. Claro que sí, una fotografía, aunque sencilla, muy bien ejecutada. El director de fotografía fue Wally Pfister, que ya lo habíamos visto trabajando con Nolan en Insomnia, luego en Batman, en las dos películas, Batman Begins, en Batman Dark Knight, y en Inception también lo tenemos por ahí, y en otras películas también ha trabajado con Nolan. Pero bueno, aquí la imagen se convierte en una guía emocional y cognitiva para el espectador, porque como yo lo dije en el montaje, la fotografía hace las veces también de una brújula para el espectador, ya que uno se puede perder en la película si no está pendiente, porque no sabe si está en el pasado, no sabe si está en el futuro, no sabe si está en el presente. El caso es que eso es lo genial de la fotografía, que nos hace pensar si en verdad estoy utilizando un recurso, el recurso del color o del blanco y negro, para una función específica de un espacio temporal, o es algo que lo estamos utilizando aleatoriamente. Pero no, todo tiene su significado. Sin embargo, somos nosotros, el espectador, el que tiene que encontrar esa respuesta. Luego pues tenemos planos a detalles, muchos planos a detalles de fotografías, tatuajes, notas escritas a mano. Esto pues son fundamentales, se convierten en elementos narrativos visuales que sustituyen a los recuerdos. Ciertamente, recuerden que los planos a detalles son muy específicos. Cuando vemos los Polaroid, lo que él escribe en los Polaroid, los tatuajes son tomas que tanto para el personaje como para nosotros son importantes. Claro, el director nos está diciendo con eso que esa escena es importante. Entonces es muy importante apreciar estos planos detalles, ya que, como ya lo dije, tanto como con la función de blanco y negro y a color en la película, también con estos planos a detalles. Y claro, hay unos planos específicos que son cuando la cámara lo sigue por detrás a Leonard y siempre está siguiéndolo, siempre está como en una perspectiva de que sabe uno que está caminando sobre la historia, sobre la narrativa. Y estos planos que pues siguen a Leonard también nos hacen ver como esa confusión que él tiene, porque digamos en muchas películas se utilizan unos planos donde nos vemos al personaje un poco más claro, más planos medios, más planos generales. En cambio acá incluso utilizan la escenografía también para maximizar la fotografía. Por ejemplo, está el cuarto de hotel. Yo no sé si ustedes consideran que el cuarto de hotel funciona como la cabeza de Leonard. Va y viene, cambia constantemente de cuarto según le dicen. Sí, puede ser una buena analogía. Para mí fue una total referencia a la cabeza de Leonard, porque es un espacio donde los cuartos de hotel son una total referencia a la mente de Leonard para mí. Y cuartos pequeños que es como que te sientes atrapado en tu propia mente. Eso es la palabra. Y se puede ver tanto en la fotografía como en esa fusión con la escenografía. Definitivamente no se quedó con nada. De lo que mencionó Abraham de los planos detalles me parece muy bien llevado a cabo, porque es la información que nos va ayudando a poder entender la película. Es totalmente así, Karen. Entre los planos detalles, el uso del color y el blanco y negro,
todo se vuelve un poco más fácil. Concuerdo, pero miren, otra cosa es que los primeros segundos o tal vez 2 minutos de la película son el preámbulo de lo que sería Tenet 20 años después con esa cámara en reversa. Cierto, me sorprendió mucho cuando lo vi, no esperaba verlo en una película tan antigua. No sé qué tan cierto sea esto que voy a decir, pero para mí que Nolan comenzó a crear Tenet en ese preciso momento. O tal vez Tenet es una autorreferencia a sus inicios. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que Nolan es un maestro y un excelente escritor y por eso finalmente es momento de hablar del guión, no sin antes dar aviso de spoilers. Esto no es una prueba. Se avecinan grandes spoilers en el amanecer del cine. Sigan con nosotros. Guión y desarrollo de personaje. Queridos oyentes, están en sobreaviso. Si no quieren spoiler de Memento, pueden verla y regresar a este capítulo si no les importan los spoilers. Continúen aquí con nosotros. El guión de Memento, como ya lo hemos dicho, es un laberinto mental, un rompecabezas que desarma el tiempo tal como lo conocemos. Y es que desde su primera escena nos damos cuenta de que esta no es una historia sobre un crimen, sino la historia de un hombre perdido. Sin embargo, no sabemos por qué hasta el final de la película, en el que entendemos que está tan perdido que decide mentirse a sí mismo para seguir existiendo. Lo peor del asunto es que nosotros, como espectadores, estamos tan perdidos y atrapados en el mismo ciclo junto a él, caminando hacia atrás y descubriendo las piezas del pasado como si fueran cenizas. Pero hablemos y aclaremos lo que contaba Abraham antes sobre la estructura tan peculiar de este guión. La película efectivamente se cuenta en 2 líneas de tiempo, una en color que empieza en el final, o bueno, un final de la historia, y va retrocediendo hasta llegar al presente, y otra en blanco y negro que avanza desde el presente hasta unirse en algún momento con la historia que seguíamos en la línea a color. Cabe resaltar que esta línea a blanco y negro no llega a donde comenzamos a ver la línea temporal a color, sino a un punto medio. La forma en la que yo puedo entenderlo fue anotando el tiempo específico en el que se unen ambas líneas temporales, y es a la hora y 30 minutos de película. Luego seguí la línea temporal a color retrocediendo una a una hasta llegar al principio de la película. Es algo enredado, pero en realidad no es totalmente necesario hacerlo, porque puedes tomar el final de la película como el inicio de otra de las mentiras que se cuenta Leonard a sí mismo. Ya que hablo de Leonard, es necesario decir que no es un narrador confiable. Como mencioné anteriormente, Nolan toma esto como inspiración de la literatura inglesa y lo aplica a su guión. Aquí el protagonista tiene amnesia, pero lo más perturbador es que él aprovecha, convirtiéndose a sí mismo en detective y culpable, contándose una historia de venganza para no enfrentar el vacío que hay detrás de su pérdida. Y es que sí, Leonard fue el asesino de su esposa, como accidente, claro, pero culpable de igual forma. Por eso, cuando hablaba del guión, mencioné que Leonard y Sammy Yankees son personajes espejo, porque en la realidad ambos son prácticamente la misma persona. Ahora, Leonard no quiere creerlo y por eso el guión lo acompaña en esa mentira, ocultándonos información a nosotros como espectadores, haciéndonos dudar y obligándonos a reconstruir todo. Así, cuando en cada escena parecemos avanzar, en realidad estamos retrocediendo hasta que descubrimos la verdad, tal como sucede en el guión de la película. Debo confesar que desde que vi esta película me pareció súper complicada de analizar, en especial su guión, pero solo me tomó verla un par de veces y hablarlo aquí con los muchachos detrás de los micrófonos para tener un poco más todo claro. Realmente no es muy difícil de entender, solo hay que prestar mucha atención a los detalles porque todo está dicho. Y ese es un fuerte de la película porque no incluye nada que no sea relevante para la historia principal. Exacto, Diego, es que después de verla más de una vez tú entiendes que solo tienes que tomar una hoja e ir anotando lo que sucede en el orden que es. O también tratar de memorizarlo. Lo peor que puede pasar es que tengas que volver sobre la marcha como hice yo. ¿Cree que he sido la única? Definitivamente no, creo que eso nos pasó a todos. Bueno, yo no sé ustedes, pero ahora que hablamos de volver sobre la marcha, pude pensar en el mensaje de la película porque sí me costó encontrarlo, pero está ahí, está escondido detrás de todas las pistas que nos van dejando y está presente en la misma realidad del personaje principal. Y es que Leonard sabe que se miente, pero necesita hacerlo porque simplemente no recuerda quién es, no tiene una identidad y solo busca una justicia vacía, un propósito sin sentido. La película, en vez de endiosarlo y redimir sus acciones, nos muestra que la vida del
personaje, tal como está planteada, es una vida desesperada y que él mismo se encuentra en un ciclo sin fin. De hecho, en una de las frases finales se explica esto. Tengo que creer que mis acciones tienen sentido. ¿Me miento a mí mismo para sobrevivir? Sí lo haré. Como él mismo dice, se deja llevar por el deseo de encontrar un sentido, incluso si ese deseo es más fuerte y el sentido del que habla sobrepasa la verdad y la realidad misma. Entonces al final creería que lo que nos enseña Memento es a no ir en contra de la corriente para lograr las cosas que deseamos, sino actuar conforme los hechos vayan transcurriendo y aprender de todo lo que sucede, incluso de lo malo, porque pues eso es lo que nos forma. Nuestra verdad es la realidad en la que vivimos y tratar de olvidarla solo es generarnos un dolor que puede venir en forma de expectativas muy elevadas y a veces incluso de acciones desmesuradas. Así que sí, solo se debe trabajar y luchar por lo que se desea, pero sin sobrepasar los límites de nuestra verdad, realidad y especialmente humanidad. Bueno, como ven, no es solo una película que sirve para pensar, sino que deja un mensaje importante para aplicar en la vida de todos. Efectivamente, incluso en la película más fría de Nolan existe un mensaje para todo aquel que la vea. Datos curiosos. Vamos con los datos. Número 1, el rodaje fue sorprendentemente rápido. Duró solo 25 días y todas las escenas de Carrie and Moss se filmaron en apenas 8 días. Número 2, el actor Thomas Lennon, que interpretó al médico que evalúa a Sammy Jenkins en Memento, años después volvió a asumir un papel muy similar como médico que examina la rodilla de Bruce Wayne en The Dark Knight Rises. Número 3. Todas las escenas en blanco y negro de la película fueron improvisadas por los actores. De hecho, el propio Tobolowsky improvisó su diálogo por completo en esas secuencias. Y Guy Pearce también aportó espontaneidad en sus narraciones durante esos segmentos. Estos fueron los datos curiosos de hoy. Recuerden que pueden verlos en formato de video en nuestro Instagram. Síganos y no se pierdan todo el contenido que tendremos ahí para ustedes. Con esta invitación llegamos al final del capítulo y esperamos que les haya gustado y que hayan entendido esta grandísima película. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como El Amanecer del Cine. También suscríbanse a nuestras plataformas digitales en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y muchos más. Y recuerden escuchar nuestro capítulo anterior donde Mafe revisa la biografía de Guillermo del Toro. Les aseguramos que lo van a disfrutar. Con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que nosotros somos El Amanecer del Cine. ¡Chaito!